Deixa eu ver se já está a Adriana. A ver se está a Adriana por aqui ou se vai chegando. Eu acabo de ter um super hiper problema com o ordenador. Por lo que vamos aquí intentando ver si el restante de las cosas van funcionando. Mientras tanto, les voy a contar sobre quiénes somos y qué hacemos por aquí. Adriana Manoni. Por aquí no la encuentro. Bueno, ya encontraremos en algún momento. Hola, Bruno. ¿Cómo estás, hijo mío? Bueno, a ver si conseguimos entrar en el WhatsApp por aquí y enviarle un mensaje a la profesora Adriana. Esas cosas de tecnología son muy graciosas. Hola, doctora Silândia, mi querida, súper querida. ¿Quieres una obstetra de las mejores, como el que te cuida hasta el alma? Pues doctora Silândia. Hola, Pretty. A ver, ¿eres Adriana? Pretty? No, no. Bueno, entonces, en ese mundo de tecnología estamos aquí empezando a utilizar miles de cosas nuevas que son en el primer momento y otras tantas ya vamos utilizando hace tiempo. Pero una de las cosas que estoy segura de que no pudimos dejar por ahí era... um grande abraço, Silândia. Te amo muito. Muita saudade. Um beijo nas crianças. Ok. Disse a Adriana que está allí. A ver como la secuestro para aquí. A ver. Entonces... una de las cosas que cada vez es más importante es tener el plan A, B, C y por lo menos hasta la letra F o J de Janaína. Porque, a ver, ¿qué dice que está aquí? Si puedes decir... Uy. Adri Magnoli, vamos a buscarla aquí. Pero no se puede entrar en el Facebook, en el Instagram, por el ordenador. ¿Se puede, mujer? Puede por el ordenador. Estoy feliz. Ah, mira, Adriana, estás aquí. Acepta. Hola. Invité 2 veces. Tararán. Ok. Ahora tiene que funcionar. Y entonces, Adriana, te estoy enviando la invitación y no está llegando, ¿puede ser? Ups. Entrar ao vivo com a Adriana. Entrar ao vivo. Dicen que entrarías. Dice que no puedes participar. ¿Por qué no? Creo que por el ordenador no se puede entrar. Creo yo, ¿eh? Creo que solo por el móvil. Bueno, te vamos esperando mientras te esperamos entrar por el móvil. Vamos hablando entonces de algunas cositas. Bueno, aquí, ¿quién está? Muy bienvenido, muy bienvenida, bienvenidas todas. ¡Ay, te tengo! ¿Qué Bueno, tal? ya hicimos la prueba que por la computadora no se puede, No, no, por no, el no, no, celular nomás. no, no, yo ya había hecho la prueba, ¿verdad? Que por el ordenador no se podría, pero de cuando en cuando vamos intentando. ¿Qué tal estás, guapa? Bien, y eso que me gustan las tecnologías, pero este tema de en vivo no lo había probado. Ah, es tu primera vez, es tu inauguración.
¡Guay! Me gustan las inauguraciones. Como decían los del sujetador Balizer, la primera vez a gente nunca esquece. Es verdad. ¿Qué tal? Bueno, pues Ahora sí. yo creo que a mí me da mucha pena porque no sé exactamente cuáles son las políticas de esos cachivaches, pero ¿por qué no hay eh, un instrumento o dos instrumentos que tengan la misma cosa, la misma función? Hay alguien que ha dicho, ok, ya está. Que tengan la misma función y que puedan ser concurrencia, pero no tener un poquito de cosas aquí, otro en otro, y al final tienes que tratar con no sé cuántos aplicativos, cuántas aplicaciones, no sé cuánto, no sé qué, y yo tengo siempre montones de ventanas abiertas, es un horror, me parece. Sí, y yo pensé que por la computadora se veía mejor, pero por el celular hasta las pecas se ven. Se ve todo muy nítido. Bueno, es porque tú tienes pecas, esa es la historia, la diferencia. Pero sí que yo otro día estaba mirando y empecé a ver una marca aquí que digo, mira, yo no puedo poner la cara y como no uso maquillaje, entonces no puedo poner la cara así porque se ve una marcota así de quien tiene cansancio y todo. Sí, se ve demasiado en el celular. Es verdad, es verdad. Demasiado nítido. Bueno, no es que es eso sí me mosquea mucho, el hecho de que haya que ver una cosa y otra y tener el plan B, por ejemplo, si nosotros, tú estás en el Facebook también, Sí, ok, no, podríamos porque si seguir por aquí no allá si acá funciona, no funcionara. claro, si Plan no B funciona y nos C, si no pasamos nos al vamos a Facebook. YouTube. Eso, tranquilo. Entonces, claro, ahora mismo yo estoy intentando hacer un poco de foco aquí en el Instagram porque es práctico, porque él baja y ya publica automáticamente, pero de cuando en cuando falla también. Esa es la parte malilla de la cosa. Sí. Otra cosa que no sé si ustedes han visto por ahí, que yo probé y no sé si alguien nos puede decir o confirmar si es así o si no es así, que yo no consigo vernos en el ordenador si estoy conectada si estoy conectada con el Instagram aquí, no aparece allá que Se ve estamos en que vivo. están limitados los recursos en Instagram para la computadora. Es más pensado para el uso en el celular, en el móvil. Lo que es horroroso, porque yo ya soy una señora mayor, entonces eso que hacen los chicos de hacer ediciones por el ordenador, por el móvil, yo digo, pero si yo no consigo leer, hay memes que me llegan y yo digo, ¿y ese de qué va? Con una imagen, un texto de 3 líneas en un meme, y yo, es que no puedo leer, no puedo leer. Y si veo que es de alguien muy interesante, que va a enviar cosas interesantes, yo hago un print screen de la pantalla y lo amplio. Ah, Lo voy ampliando. por eso ahora vienen celulares cada vez mayores y mayores y más caros. Claro, lo que es un asco, un horror. Otra cosa que aprendí con mi amiga Isa allí en España es que, bueno, te estoy viendo de seguir aquí, pero mira, deberíamos aparecer en los que están en vivo, ¿no? Pero no aparecemos. Bueno, otra cosa que aprendí es con el móvil, voy al súper y ya no llevo gafas. Entonces, para ver cómo está eso de calorías, de no sé cuánto, yo pongo la cámara fotográfica y voy ampliando la pantalla y entonces consigo leerlo todo. Ay, qué interesante. Pablo Macedo, que está ahí, es un compañero y amigo mío de Uruguay. Hola, Pablo. Ah, eso es sí una Sí, ventaja, solo no hablando en cosas malas, eso sí es una ventaja. El hecho de que la gente se está comunicando, no físicamente, pero se conecta un poco más, ¿no? No sí. sé. Y Pablo es profesor de historia y yo lo invité en el curso de civilización hispanoamericana y nos dio una clase sobre Revolución Cubana. Wow, yo Sí. también quiero, Pablo, por favor, también quiero. Es que hace falta, nosotros no tenemos ni idea de nada de eso, ¿sabe? Porque vamos teniendo algunas noticias y tenemos que interpretar además lo que dice la historia. No sé, yo nunca supe
que la historia era para ser interpretada. Yo pensé que la historia era para ser narrada, contada. Y me está dando mucho miedo, la verdad, pensar qué es lo que van a interpretar nuestros hijos, nosotras que tenemos hijos pequeños, Porque de aquí toda a 30 años. interpretación está cargada de subjetividad, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que es, no sé, Pablo va a decir, mira qué tontería está diciendo, pero eso de interpretar la historia, pues, en fin, bueno, pero claro, que quien la va a contar a su modo, ¿no? Ahí es la historia, ¿no? Sí, la idea sería que fuera de forma más objetiva, pero digamos que no es muy viable hacerlo, siempre entra cargado de subjetividad. Ya, ya. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Por dónde andas? ¿Quién eres? Porque aquí la gente se presenta y la gente dice por dónde anda, no cuentan todos, no cuentan direcciones, pero sí se cuenta lo que se pueda. Y mi relación con UNB, Ahí llegamos, por ahí vamos, despacito. bien, mi contacto con UNB fue en 2018, no fue tanto tiempo, pero fue una experiencia de estas que quedan en el corazón. Me acuerdo que el último día que fui a UNB para el cierre del curso, cuando me fui ya con un sentimiento nostálgico, y yo digo, ay, ¿cómo puede ser tan poco tiempo acá? Y ya estoy sintiendo eso, ya. No, pero es que es así, se te atrapa en el corazón. Bueno, les cuento un poquito de mi historia, porque yo soy brasileña, pero nací en zonas de frontera con Uruguay. En una ciudad chiquita que es una frontera seca con Uruguay, o sea que cruzamos la calle y ya estamos en el otro país. A Es veces cerca de Rivera, es hace... Rivera, sí, Es Rivera. verdad, Sí, qué y la fuerte. ciudad brasileña es Livramento. Entonces mi madre vive bien en esa línea divisoria. Entonces yo estoy en la casa de ella en Brasil, voy a la panadería, cruzo la calle, estoy en Uruguay. Es una situación muy rara, muy sui generis. Y entonces, nací en Brasil, estudié en Brasil, pero estando en esa ciudad, uno siempre tiene contacto con el español también, y además mis padres son uruguayos. Entonces escuché el español desde niña, y si bien no es mi lengua materna, el español me va acompañando desde chica. Después que terminé la enseñanza media, me fui a estudiar y en esa época no había las posibilidades de universidades como hay ahora, y fui a hacer una licenciatura y fui a hacerla en Uruguay. Y decidí por hacer la licenciatura en letras, ¿no? Que allá es lengua, hice de lengua y literatura. Al principio, cuando empecé a cursar, me costó un poquito bastante, porque tenía muchas interferencias del portugués. Si bien conocía el español y lo hablaba, pero la parte de gramática, nunca lo había estudiado de forma más académica. Entonces me costó un poquito. Me acuerdo que el primer año estaba haciendo lingüística con una profesora, María Vidal era, y cuando ella corrige una redacción mía me dice, ay, pero ¿qué te pasa, chica, que escribes tan raro? Porque yo hacía algunas confusiones en las estructuras, cambiaba mucho las preposiciones, yo decía, yo ando de moto, cambiaba muchas cosas. Bueno, y con el tiempo eso lo fui incorporando, me costaba mucho los irregulares. Yo decía, yo andé, no decía anduve. Bueno, hasta que seguí mi trayectoria docente en Uruguay y trabajé allá por 20 años. Entonces, más que la parte de literatura, que fue mi formación inicial, bueno, lengua y literatura, pero confieso que me incliné un poquito más a la literatura, que eso sí, me llena el alma.
pero a la vez, juntamente con literatura, he desarrollado todo un trabajo en informática. Tanto que hice una graduación en informática, una licenciatura en informática, justamente informática educativa. Y allá trabajaba en esas dos áreas. Hasta que me vine a Brasilia. Y aquí estoy. Wow, wow, qué montones de cosas para preguntarte, para hablar, para ir, qué fuerte. Es Entonces, sí, dime, dime. No, eso no, me te está iba a comentar encantando que del, mi experiencia enseñando español era para nativos, ¿no? Para hispanohablantes. Y fue totalmente nuevo para mí experimentar acá la docencia de español como lengua extranjera. Es como que estoy aprendiendo todo, reaprendiendo, viendo desde otro enfoque, algo que para mí era muy, muy natural. Cuando veo en el programa, enseñar el verbo me gusta en enseñanza media. ¿Por qué enseñar el verbo gustar? No entiendo, porque ni siquiera me daba cuenta que se lo aplicaba diferente de tan práctico, o sea, tan usual que era. O sea, no es el mismo tipo de cosas que se enseña en una clase de español en un país de lengua hispana. Es un enfoque totalmente distinto. eso es muy interesante. Bueno, dijiste montones de cosas. Para que tengas idea, pues te tengo apuntada aquí ya una página entera. ¡Qué ¿Sabes? rápida O sea, eres! que a lo mejor tenemos que hacer esa y luego la segunda. Yo voy a empezar a hacer la segunda, ¿no? Porque aquí no damos abasto para todo eso. ¿Y qué podrías decir de esa parte? Es muy interesante. Tú dijiste muchas cosas interesantes en poco tiempo. Lo primero, voy tachando, porque para que no me pierda. Entonces, lo primero es que decías, saltaste, pero muy en pasando dijiste, aunque no es mi lengua materna, ¿cuál es tu lengua materna? ¿Qué consideras tu lengua materna? Ahora te pillo. Venga, ahora vamos a acabar el tiempo solo con esa explicación, joder. Bueno, porque aprendí el portugués, ¿no? Como lengua madre, ¿no? Y si bien escuché las dos desde mi nacimiento, mi educación formal fue en portugués. Y en casa hablábamos en portugués. Mis padres Ah, eran uruguayos, hablaban en español en sus ambientes laborales, pero en casa siempre hablamos en portugués. vaya, no me digas. Bueno, y las cuentas, no consigo hacer cuentas aquí porque tú me dices de 20 años trabajando como No hagamos profesora, cuentas, entonces no somos de las es así, es exactas. sacar cuentas. Algo va muy mal por aquí, algo va muy mal, porque es que uno no se puede ser profesor a los 10 años de edad, pero bueno, sí que se puede, Bien, ¿no? me Que gané el sí que día, se puede. Janaina. Pero entonces, volviendo a la historia del no lengua materna, entonces tus padres eligieron hablar, pero entre ellos siempre en español, ¿no? Bueno, es que en tema de frontera la cuestión es muy diferente, ¿no? Está también el portuñol, que para muchos allá Claro. es su lengua materna. Totalmente, total, y tiene que Yo tengo una serlo, porque es amiga que que es para qué. profesora de matemática, que ella nació hablando portuñol. Su lengua de cuna es el portuñol. Con sus padres hablaba en portuñol. Entonces, con las demás personas siempre habló en español, pero cuando llegaba a hablar con su madre, no podía hablar de otra forma, se refería en portuñol. Son vivencias muy ricas en esa parte lingüística. Y a mí me pasaba algo, porque el portuñol nosotros se usa allá como una forma más íntimo, un contacto, algo más informal. Cuando me estoy aproximando de una persona, le tengo más cariño, más confianza, le hablo en portuñol. El portuñol es más hablado por los uruguayos que por los brasileños. Eso es interesante. Los Ah, brasileños son más resistentes. sí, Y desde luego tiene mucho prejuicio cuando yo digo que soy una defensora
muy defensora del portuñol, la gente tiene montones de prejuicios. Y eso, claro, tanto los dos tipos de Porque portuñol, el es portuñol visto de de forma frontera, muy despectiva el pero portuñol. que Aquí. totalmente es una Ujú. lucha para que, y eso influye mucho en el proceso de adquisición de los estudiantes, porque una vez portuñol, pues ya no. Entonces, tanto que es el caso de Paraguay, por qué se decía eso? Tiene ese prejuicio con relación a Paraguay, no, porque es la frontera y la frontera que no hablan español Ujú. y que no hablan portugués y por ahí vamos. Es que es terrible para quitar pues Ujú. cambiar las llaves de la gente. Sí, sí, y aún está ese sentimiento de que del portuñol como algo despectivo. Tanto es que los brasileños no hacen tanto hincapié, no intentan tanto hablar el español. Si llegan a las tiendas uruguayas, siguen hablando en su portugués y que los atendientes que se manejen, que traten de entender. Y bueno, Lo y que los me parece una uruguayos, falta de respeto en cualquier idioma, vamos, en cualquier parte del mundo. Que por lo sí. menos es que da un gusto cuando tienes a alguien que entra en tu país y te dice por lo menos, bueno, gente, por favor, decir, saludar y decir gracias en cualquier parte del mundo, por Ujú, favor, en la lengua del país en que estás. Es que eso es imperdonable, lo contrario, la verdad. ujú. Ay, Sandro, que llegó ahí. Hola, Sandro. Gente que hace mucho no veo, gente de allá de la Qué frontera. bien, qué alegría, qué alegría. Pues, y entonces, todavía siguiendo en ese un poquitín más, ¿en qué proporción tú dirías que cómo funcionaba eso en tu familia? Entonces, para ambientes formales, bueno, claro, Bueno, estuviste yo aquí el en portugués Brasil hace qué siempre, años. Ah, ok. hasta que terminé mi adolescencia, hasta que terminé la enseñanza media, siempre fue el portugués para todo. ¿Mm? En Ajá. ambientes formales e informales, si bien que en mi juventud iba a una iglesia en Uruguay y allí hablaba en español. Entonces tuve mucho contacto con gente que hablaba en español ahí. ¿No? Ajá. Con tus padres, tú y tus Siempre en padres, portugués. siempre en Ujú. portugués. Luego, sus padres entre sí. En portugués. También, qué También. Y mi fuerte. madre también es profesora, fue profesora toda su vida en Uruguay y yo iba a veces le acompañaba cuando iba al colegio, a los institutos de enseñanza allá. Y allá siempre hablaba en español, pero cuando ella iba a hablar conmigo, aunque estuviera en su ambiente de trabajo, me hablaba en portugués porque nosotros no podíamos hablar de otra forma, no nos sale. Es una No, cosa es que muy... cambiar la lengua de relación es muy difícil, muy difícil. Mi marido y yo nos conocimos hablando español uno con el otro, seguimos hablando español hasta venir aquí y aquí sí fue cuando empezamos a cambiar, pero claro, entramos en un avión, ya estamos en español Genial. nuevamente, porque cambiar la lengua es muy difícil, cambiar la lengua de referencia. Contigo y eso pasa mucho con los estudiantes aquí. La semana pasada entrevistamos un par de estudiantes en la maestría, estudiantes que eran de español, pero es que qué dificultad para conectarlo todo y pensar, no, esa persona en este momento tiene que ser en portugués porque antes era español. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Tú decías lo bueno, todavía lo de lengua. Y con tu hija, cómo lo llevas Ah, de lengua? en casa siempre en portugués también. Vaya. Y sí, yo tengo un hijo, porque mi hija es chiquitita todavía, está con los balbuceos, pero mi hijo que tiene 16 ahora, bueno, él nació en esa situación en zona de frontera y entiende bien el español, entiende todo, puede leer sin dificultades, pero tiene dificultades para expresarse oralmente, él no está acostumbrado a hablar en español. Sí. Vaya, vaya. No se quejó nunca él, no pidió nunca, mamá, por favor, un regalito. Español. No, planes para el año que viene, porque ahora ya hizo todo su estudio en inglés, ya hizo unos exámenes internacionales, ahora español.
Bueno, yo decidí eso bastante, bueno, lo decidí ahora ya, mi sobrina tiene 18, pues hace 18 años que decidí que los niños iban a ser creados en español. Entonces, y empecé eso con mi sobrina, yo con ella, a ella le hablo siempre en español. Ella no me habla porque no me habla en español porque no ha estudiado nunca y no nos vemos con frecuencia. Y los niños, sí, salió bastante bien esas historias, porque cuando tiene situación de necesidad de español, pues sí hablan español. No me hablan español frecuentemente, pero en situaciones de necesidad sí. O cuando eligen a alguien también, porque tenemos un amigo que es traductor y él fue uno de los que ellos eligieron que a él le hablarían en español. Es muy curioso ese proceso. Y yo, claro, como no soy nativa, no es mi lengua, por eso te preguntaba lo de la lengua materna. Entonces, ¿cuál es la lengua que la madre está dando? ¿No? Porque como ellos tienen aquí todo el ambiente de portugués, entonces para mí el español es la lengua regalo, ¿no? La lengua de crianza. Entonces, Ajá. la que decidí para elegir. Y entonces, María va entonces con portugués también. También con portugués. Por ahora, sí. Sí, ¿no? Y Bueno, algo a ver, interesante que me pasaba allá al trabajar con español, con los nativos, con la gente hispanohablante, era que muchos de ellos tenían el portuñol como lengua materna. Entonces era difícil enseñarle el español, era la parte más académica, más formal, no era la lengua con la cual se identificaba. Y muchas veces en clases hablaban en portuñol y ahí nosotros teníamos que recomendar, no, en español. Y lo wow. que estaba comentando, la gente cuando tiene confianza habla en portuñol. Yo nunca logré hablar porque es una forma muy característica y a mí me sale hablar en portugués o hablar en español. Nunca en portuñol me sale muy mal. Entonces, si la gente me hablaba en portuñol, yo le contestaba en español, yo sentía que como que le estaba dando un distanciamiento, Distancia, sí, claro. no era recíproca esa confianza, pero es que no me salía. Y me encuentro tan lindo al oído escucharlo, inclusive hay literatura en portuñol. Sí, un Wow. compañero que hizo la licenciatura ya también que es de otra zona de frontera por allá, hizo algunos libros y muy interesantes. Ya lo trabajé con un grupo acá en expresión oral y analizando poemas escritos en portuñol. Es Ay, por interesantísimo, favor. de una riqueza. Yo voy a compartirlo Por contigo. favor, envíame porque quiero aprender esas cosas, porque y además es eso, de intentar eh, eh, descubrir los elementos fijos. Entonces, claro, el portuñol es la interlengua, pero en esos casos en que está fijo, es que no se puede hacer solo una interlengua de transición, es la interlengua de uso, efectivamente, de lengua materna De incluso. uso. Fabián Severo, si hasta está en la Academia de Letras, ya en Uruguay. Y su producción es toda en portuñol. Es interesantísimo. Wow, qué universo me abres aquí, es un universo de verdad. Cuando yo te mencioné Rivera y es que yo tengo una mente muy eléctrica, ¿no? Y a veces me recuerdo de cosas que no tienen ningún sentido recordármelas, entonces, pero ninguno. Por ejemplo, el cumpleaños de mi profesora de literatura de la secundaria, ella jamás volvió a hablarme, entonces, pero yo Qué sé que ella cumple el bueno. 25. Sí, 25 de julio es su cumpleaños. Y luego asusta a la gente, pero me acuerdo un programa, yo debía ser niña, no sé cuánto, en qué edad, un programa que lo hizo Regina Casé y lo hizo en Rivera, no sé en Ah, mira qué, tú. en qué programa era, y ella lo hizo en Rivera, y yo si pudiera dibujar o filmar, lo filmaría ahora mismo, ella en el medio de la calle,
y ella Pieza, un pasaba, pie mira, acá. me hicieron piel de gallina porque es que es una cosa de que yo tenía que tener menos de 10 años de edad Qué y ella locura. cruzaba la calle y veía a la gente hablando, bueno, aquí es Brasil y cruzaba la calle al otro lado y decía, y aquí es ¿Sabes Uruguay. cuándo creo que fue? En el 95 en Copa América, que se hizo ahí. Puede ser, puede ser. Porque Si la es el selección 95, estuvo ahí en la ciudad y fueron todos, Andrés, capaz que fue por esa época. mira, me hice la piel de gallina porque Qué yo tenía bueno. 11 años de edad y yo me recuerdo exactamente Regina Casé cruzando la calle y explicando. Y habrá sido, por ahora que dices, mi primer contacto con la lengua española. Qué Ahora que genial. lo Las mencionas, porque coincidencias claro, de la vida, así que ya conocí claro, mi ciudad. Qué no, genial. claro, claro, no, y no nunca me dijiste de dónde eres, entonces ahora diciendo Sí, y me vino llamó la aquí. atención que me pregunté de Rivera. Eso es, con tanto No, lugar. nunca he estado en Uruguay. Yo aquí al sur he estado en Foz y luego crucé a Paraguay, pero no más, pero crucé poquito, no muy poquito. Y entonces me llamó mucho, es un recuerdo que sale de alguna caja. El conocimiento es así, gente, la lengua también es así. Leyendo, cuanto más leemos, nosotros más vamos acumulando, pero poniendo cosas en cajones Ujú. y en un momento u otro, pues la mente nos salta aquí. Tú dijiste que estuviste poco tiempo en la UNB, pero incluso me decías, bueno, no sé si será interesante porque estuve poco tiempo en la UNB. No tanto poco tiempo, porque ahora estás en la Ay, UNB. sí, Eso bueno, no nueve, toda o la sea que no gente fue, es sabe. exacto, Pero sí. eso por un lado, y otro, ¿por qué no entrevistamos nunca a alguien que vino a hacer convalidación de créditos o ese proceso? Porque la gente ni siquiera sabe, no toda la gente sabe de ese Ujú. proceso, ¿no? Y Sino los que, están, sí, que porque tienen que yo cambiar. hice la licenciatura allá, entonces todos mis títulos eran extranjeros. Cuando me vine a vivir acá, no, antes ya empecé la tramitación, que lo empecé por la UFCM, por la Universidad de Santa María, en Río Grande del Sur, Ajá. y me dieron como aprobada la reválida, pero la necesidad de hacer algunas equivalencias en algunas... Y yo pensaba, pero si yo estudié en español en un país de habla hispana, ¿por qué quieren que yo haga otra vez, era de léxico, algo de semántica, algo de gramática? Y yo me quedé muy mal con eso. ¿Por qué tengo que estudiar otra vez algo que yo ya sé? La arrogancia, ¿no? Entonces, No, no, digo, no me acuerdo, me hiciste recordar, Enrique me dijo, bueno, me acuerdo que un día estábamos discutiendo, Enrique Huelva y el grupo, y veíamos que, claro, sabemos y tenemos conciencia que el proceso de concesión de créditos es algo que es complicado porque depende de montones de cosas y algo que no siempre podemos llevar en cuenta en el currículo es el hecho de que una persona que ha hecho toda, por ejemplo, si tú fueras a elegir otro curso que no letras, tendrías derecho a máximo 3 asignaturas, lengua 1, 2 y 3, en el ujú. proceso de concesión de créditos. Ten en cuenta de que, y entonces me acuerdo de que el proceso es así, la ley es así, pero me acuerdo que Enrique llegó a mencionar, si Cervantes llegara hoy mismo, tendría lengua española 1, 2 y 3. Entonces a veces pasa. Sí, no, pero fue muy cierto el resultado, lo que me dieron, la necesidad de hacer esa equivalencia, porque yo aprendí mucho con eso. Y me di Qué cuenta bien. que el enfoque que yo tenía para la enseñanza de español era totalmente diferente de que enseñar español como lengua extranjera, que son enfoques totalmente distintos y aprendí realmente mucho con esto. Ah, qué bien. ¿Qué diferencias? Yo no sé si llegué a preguntarte, lo apunté aquí, pero ¿qué diferencias tú ves entonces de ese proceso de enseñanza, ya que tú eres profesora de de las dos direcciones, ¿no? Del español como lengua materna y el español como lengua extranjera.
¿Qué diferencias además de eso, de los cambios de enseñanza de preposiciones, de los contrastes y todo? Primero yo fui una observación, porque yo hice el curso de metodologías de enseñanza con la profesora María Luisa, de enseñanza de español como segunda lengua, como lengua extranjera, creo que es. Y tuvimos que hacer algunas observaciones y yo lo hice en UNB Idiomas. Y llegando allá, la profesora habló conmigo y yo le contesté, fui hablando y le contesté lo que para mí era normal. Y el grupo no me entendió, no entendían lo que yo hablaba, porque capaz que hablaba demasiado rápido, porque di por sentado que estamos en una clase de español y seguía hablando normalmente. No vi que la necesidad de hablar más pausado, de cuidar capaz algún regionalismo de mi variante rioplatense, algo que no se entendiera, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me impactó, de que, ¿cómo no me entienden? Si entienden la profesora que está hablando español, ¿qué pasa que no me entienden? ¿No? Entonces, esa fue mi primera reflexión. Después, esto como el ejemplo que di del verbo gustar, de estructuras que para mí estaban implícitas ya en el idioma y que se daban por sentado, no era tan por sentado así, sino que eran estructuras que merecían su análisis y que de hecho tienen una estructura diferente que los otros verbos y que nunca lo había analizado de esta forma. Y como enseñan los tiempos verbales también, es una forma bien distinta. Me hace acordar como cuando aprendí el inglés, que toda la estructura, el formato del curso era diferente de que cuando uno está aprendiendo portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces fue muy válido eso de entrar en otro universo. Y realmente tuve que hacerlas y fue muy válido hacer esas equivalencias. Ay, sí, Bele, maravillosa que está ahí, una divina. Mira, y además te suben montones de corazoncitos. Me encanta cuando la gente pone esos corazoncitos aquí. Es Sí, que van son subiendo regalos todo de la vida. eso. Un regalo que Brasilia me dio fue, pues, esta amiga. Ah, qué bien, qué alegría, qué alegría. Entonces, para mí fue muy Ay, válido hacer estas equivalencias en UNB, realmente aprendí mucho. Y digo que mi trayectoria por UNB fue corta, pero fue muy enriquecedora y me dio toda una base para poder trabajar después, porque ahora estoy trabajando en UNB como profesora sustituta y también trabajo en la secretaría, ¿no? Estoy teniendo una experiencia desde el año pasado con el Centro de Idiomas, con el CIL, ah, y me parece muy válido. Todo, para mí es todo bastante nuevo, la forma como estoy enfocando todo el trabajo es algo diferente, porque es español como lengua extranjera, no como estaba acostumbrada antes. Entonces, UNB me hizo toda la diferencia, realmente. qué bien, qué Tanto bien. me gustó que sigo por acá. Claro, claro. Y eso era la pregunta siguiente. ¿Qué te hizo la UNB? ¿Qué diferencias son esas? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Y por qué tanto te llamó la atención que quisiste quedarte? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene la UNB? Tiene una magia, Janaína, no sé, no sé explicar qué magia es, pero aún ahora, estando a distancia, uno genera ese sentimiento de pertenencia, ¿no? A la institución. Y realmente contacto con tanta gente que sigo con contacto hasta ahora, de la época de estudiante, de esa época de la equivalencia, y regalos que van para la vida, ¿no? Tanto de conocimiento como de amistades, de regalos de personas, de encontrar a Janaína, que yo me acuerdo, voy a comentar, voy a confesar, que, bueno, Janaína, ese año que yo estuve haciendo la equivalencia, hay aquí otra amiga de Uruguay, una profesora de español, Sabrina, que es una hermosa, sabe Qué bien, hola muchísimo. Sabrina. Sí, Hola Sibeli, hola Sabrina. y, y Yanaína estaba haciendo no sé,
un doctorado, un post de doctorado, algo, y ese año no estaba, pero fue a la clase, fue algo sobre traducción simultánea, me acuerdo que fue Ah, una fui clase, cuando estaba en el postdoc y ahí como va. nosotros no tuvimos beca de postdoctorado, entonces yo quise hacer todo lo que podía. Entonces hacía cosas que eran las cosas que me gustan, como interpretación de conferencia, traducción y todo eso, pues me metí mucho en eso. Sí, entonces a Yanaín, yo la conocí en una clase y nunca más me olvidé de ella. Y ahora estoy teniendo Qué esta bueno. oportunidad, sí, porque es un carisma, algo que atrapa en la clase. Yo sentada en primera fila, así, mirándola, porque es una Qué divina. mona. Pues Sí, yo y me estoy, acuerdo que bueno, yo abrí la boca para participar en algo que habías preguntado y tú me dices, ¿y tú de dónde eres? no, es que yo soy una enamorada de Río Platense, incluso por eso, porque mi primer español fue de aquí, de la zona, bueno, de aquí, ya estoy, yo paso, voy con el cuerpo y el alma. Mentalmente ya estás en el Totalmente, otro voy lado. para allá en el mismo instante, en Santa Fe y luego de Santa Fe a Rosario. Entonces, tengo mucho cariño por toda esa zona del Paraná y Santa Fe, porque fue mi primera experiencia de español y claro, al llegar a España, pues yo tenía montones bueno, me acuerdo que una vez en el taxi, desde la estación de autobuses, porque yo no tomaba taxi en Salamanca, pero me acuerdo que dije no sé qué cosas, ¿dónde puedo comprar un zumo y un jugo? No, no sé, he dicho algo, Un jugo y era ¿dónde puedo zumo. encontrar? ¿Dónde puedo encontrar un jugo o comprar un jugo sin azúcar? Y cuando he dicho sin azúcar, ha dicho sin azúcar. Y yo, ¿eso qué? Y Bueno, eso mismo. eso es otra de las cosas que tú me habías preguntado qué me había aportado UNB, ¿no? Me abrió la visión respecto a las variantes del español, que cuando trabajaba allá en Uruguay se veía el español como, bueno, como una lengua única, ¿no? No me imaginaba de otras formas, de otras variantes, con otros fonemas para expresar la misma palabra, con que tuviera tantos sinónimos, ¿no? Las fresas, la frutilla. Entonces, para mí existía solo la frutilla. Entonces, Claro. puedo decir que UNB me abrió y es algo que me interesa muchísimo, como No, una y línea eso de de que investigación, el tema de yo las siempre variantes digo, en América Latina, me gusta muchísimo. sí, yo siempre digo, cuando estoy en Argentina, bueno, nosotros la última vez fuimos 2016, pero cuando estamos allí visitando a Telma, te voy a marcar aquí a Telma, a Sabrina, a la gente en Rosario, bueno, a Sergio Saavedra también, que son mis compañeros del profesorado de portugués allá, y nos conocemos desde el año 99, o sea, es que es mucho, mucho tiempo. Bueno, y los amigos de Santa Fe también, todos. Siempre me entran ganas, yo siempre vuelvo con esa sensación, me entran ganas de estar allí unos 6 meses, un año, solo para salir de allí con otra variante. Entonces, claro, ahí sí se complica la cosa y yo puedo elegir cuál voy a utilizar en qué momento. Desde luego a Juan siempre le hago alguna graciña de intentar un rioplatense hablarle, porque es que me encanta. Sí. Y Otra cosa muy interesante que me llamó la atención desde que entré en contacto con UNB son las interferencias más comunes del portugués al español, que son básicamente son las mismas, ¿no? Que las mismas dificultades, las mismas transferencias. Entonces me parece que es un tema tan rico para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, qué alegría saber que vamos a tener una alumna, por ejemplo, en lingüística. Bueno, es que aquí no tenemos doctorado todavía, pero teniendo doctorado, una alumna que va a estudiar eso, una ay, doctoranda. es un tema que me copa muchísimo. Pues perfecto, ya tenemos aquí entonces una invitación para escribir juntas un artículo. Ya les Ah, voy a qué contar que genial. Adriana es mi gran descubrimiento de este año, porque las cosas que hace esa mujer de materiales
didácticos y de cosas es que es impresionante, me Ay, encanta, me bueno, encanta. porque traigo un poco de herencia de la informática, ¿no? Que con Eso es informática fantástico. educativa trabajábamos con muchos recursos así, entonces trato de acaparar todo eso. Y bueno, y como estamos acá a distancia con el curso ahí en la virtualidad, tratamos de utilizar todas las herramientas posibles para tratar de suplir Eso todo es lo que nos fantástico, falta de la porque presencialidad. eso de pensar, bueno, existe un grado de informática educativa, vamos, eso es tienes mucho para enseñar a la gente. Desde luego me han puesto, yo voy a hablar de la no informática educativa el viernes, entonces estaría bien que Sí, vinieras porque así tú hablas de cosas que son de la informática educativa de verdad entre me el encanta, seminario. sí. Pues eso, No, me gusta muchísimo. pues Pero tenemos que preparar ahí era otra unos. línea bien diferente, ¿no? Y se trabajaba con robótica, con programación, con todo, ¿no? Algo que Qué me gusta guay. muchísimo también. Y estoy Pues pensando en tenemos que montar revalidarlo en cosas. UNB porque hay un curso similar, una licenciatura. Ahí voy a tratar de revalidarlo Pero también. no hay nada, ¿no? En la UNB, Hay, parece. busqué y Ah, había una licenciatura en Ciencias de la Información que es más o menos el mismo currículum, así que qué bien, una qué de esas. alegría. Pues no sabía. Pues nada, a ver si hacemos cosillas por aquí. Deja ver, gente. Hola, Sibeli. ¡Ay, Sí, Sibeli! es una hermosa Ah, Sabrina. bueno, Sibeli entiende bastante de informática, yo Sí, yo creo. estoy trabajando con ella en SIL y es una Bueno, pues divina. Sibeli, te tengo que decir que tú tienes que estar ahí el viernes porque yo me quejé un montón. He dicho, mira, quien entiende, lo primero que he dicho cuando me invitaron a hablar el viernes, me van a escuchar sobre otras cosas, pero bueno, cuando me invitaron a hablar el viernes, he dicho, ¿por qué yo hablar de informática? Me encanta, es verdad, me encanta. Pero Sibeli lo sabe todo y está súper conectada y súper atenta a todo y tiene montones de herramientas. Y si la gente va a ver herramientas, no estoy diciendo, no vayan. Bueno, vayan para escuchar otras cosas, porque voy a hablar de la no tecnología en clases o de convivir con la no tecnología durante la pandemia. Porque claro, esa cantidad de cosas que tenemos que hacer, yo veo, tengo facilidades y tal, pero ahora mismo tengo 3 pantallas delante de mí. Entonces, eso es muy fuerte porque esa no es efectivamente la realidad, ¿no? Estamos en un proceso, en un periodo muy interesante, pero muy duro también, ¿no? Entonces, ¿cómo es el otro lado de la pantalla? Entonces, ¿cómo estamos viendo el otro lado de la pantalla tecnológica? Qué Entonces, el otro lado. interesante. Vamos todos el viernes entonces. Bueno, vamos a ver la no tecnología, pero luego la gente, si va para receta de pastelito, pues se va a equivocar, porque es que no, es de otra historia, eso es con Sibeli. Informática, atención, señores, escriban aquí, está aquí, Sibeli, escriban a Sibeli y a Adriana y pregunten cosas de informática, que ellos saben, ellos saben. Bueno, entonces, eh, y para los estudiantes, porque ese tiempo ya se fue, fueron 48 minutos, Adriana. Mira ¿En cantidad de cosas que serio? tenemos. Ay, Sí, pasó así como 10 minutos. es Tenemos que charlas pasa para muy una tarde rápido. entera. Pasa muy rápido. Y otra cosa es, nos debemos un cafetín porque nosotras no nos conocemos personalmente. ¡Qué Sí, horror! yo personalmente como alumna, sí, aunque Ya, no te pero de debes cafetín, acordar. de sentarnos como gente. No, Ay, yo digo, sí. es otra historia, qué fuerte. No, y es que eso es lo que más echo de menos. Yo creo que voy inventando esas lives aquí para poder hablar con la gente de verdad, ¿no? Que no sean mis 3 hombres, los 3 perros y el gato. Sí, sí, este distanciamiento nos da saudades. Claro, Tendemos claro. ¿Qué de este dices y qué contacto, de esta dirías presencia. y qué nos puedes decir a los estudiantes, principalmente los del TPOE 1, mientras esté trabajando principalmente? Bueno, y vamos a difundir también para otros, pero
a los que están empezando una carrera de español como lengua extranjera, ¿qué les dirías que aprovecharan o que de aprendizajes? ¿Qué les Creo dirías que tú que pasaste toda por aquí? inmersión en el idioma es importante, ¿no? Aprovechar, hay muchas actividades de extensión que la UNB proporciona, o sea, todo lo que venga siempre se va a sacar provecho de algo, entonces yo era de las que siempre me inscribía en todos los cursos que había, y creo que es muy importante porque todas las experiencias nos van a enriquecer de alguna forma y buscar la inmersión también con muchas películas y series que me fascinan, yo soy bien cinéfila, y con músicas y todo esto que pueden ayudar porque acá nosotros no tenemos el contacto diario con el español. Vamos a tener el contacto que cuando estamos en clase, cuando hablamos con los pares en clase, con el profesor, y es muy importante para ir acostumbrando el oído, escuchar la radio en español, porque el proceso de adquisición de la lengua extranjera es un trabajo de hormiguita, no es algo que pum de un momento al otro, es un trabajo constante. Entonces, va a depender mucho del esfuerzo individual de cada uno en buscar esos recursos, hasta hablar con el espejo para hablar con alguien, o todas las estrategias que sean posibles para ayudar en esa inmersión. Están viendo que lo de hablar, alumnos míos que siempre escuchan eso, están viendo que lo de hablar con espejos no es solo no soy la única loca, ¿no? Es que es importantísimo. Es muy, muy, muy importante. Sí, Entonces, empezaste, dijiste que te alimentas. Mi pregunta era, ¿cómo te alimentas de español, no? ¿Cómo te mueves? Entonces dijiste de películas, series. ¿Nos indicas alguna? Porque yo es que aquí para apuntar, porque tengo una lista de deudas, de cosas bueno, para yo, ver. yo he mirado muchas por Netflix, ¿no? Ajá, Pero y a mí, por ejemplo, la serie Merlí, que debes conocer, que es de un sí. profesor, bueno, es muy, muy conocida, que se contextualiza en España, me llamó mucho la atención por el uso del español con las palabras propias de esa variante del castellano, y tanto que me senté, sigan mi ejemplo, porque cada vez que miraba un episodio me sentaba con un lápiz, un papel, iba anotando palabra por palabra que características de esa región, ¿no? Que no es tan común en mi variante. Y de ahí yo miraba la leyenda en portugués para ver cómo lo traducían. Y veía, a veces esa misma palabra lo traducen de una forma, en otro contexto lo traducen de otra. Entonces era un estudio. Cada vez que me sentaba a mirar la serie, ya era con el cuadernito anotando todo. Terminé la serie con toda una lista así de Qué palabras. guay, bueno, mira, podemos quedar un día también para hablar de Merlí. Yo la he visto en catalán, lo siento, porque es que me encanta el catalán. Me enamoro del catalán muchísimo, muchísimo. Yo vivía en una ciudad que era anticatalanista y luego salí de allí para pasar 3 meses en Cataluña para aprender catalán. No, era lo opuesto, era salir de las Ultra uno y Qué Ultra otro, pasando experiencia, el país. qué Sí, divino. me encanta, pero yo hago lo mismo cuando estoy en Argentina. Yo tengo un blog, varios blogs que voy apuntando porque es que no, y hay momentos que la comunicación tiene algo de fallo por la variedad, es que es complicadito, es un aprendizaje Sí, sí, yo fantástico. siempre digo, no es que de las variantes, ¿no? No es que el cubano no va a poder hablar con el español, seguramente se van a entender, pero hay palabritas que cambian muchísimo, ¿no? Totalmente. Mira, esta Profs B. Polet, ¿quién es? Sabrina. Sabrina, Ah, entonces sí, hace falta el presencial, sí, sí. Nada, es que nada nos va a reemplazar la interacción en persona, presencial. Eso es una de las cosas que yo no le voy a perdonar al bicho ese coronavirus. Nunca.
jamás por haberme quitado la interacción con mis estudiantes. Entonces, es algo que es imperdonable, ¿no? Y Y este periodo perdonaré nos mi... ha proporcionado otros recursos, ¿no? Sí, sí, esa es la parte que nos va consolando. Entonces, el hecho de, Sabrina está aquí en Brasilia, no está en Uruguay. Está en Uruguay. Fíjense, entonces la oportunidad que estamos teniendo de estar con Sí, Adriana, en otro contigo, con momento. Sabrina, el profesor de historia, y claro, y cuánta gente más va a ver o va a estar por aquí también otras oportunidades, en otros instantes, ¿no? En otros momentos más agradables para Sí, ellos, o porque más Sabrina tranquilos. hizo la licenciatura conmigo allá y sí, y ella siguió por la línea del español y yo por la línea de la literatura, pero siempre nos encontrábamos Anda, por ahí. Sabrina, ella entonces es la traidora, ¿no? Quien nos traicionó es ella, ¿no? Yo siempre les digo a Ay, los estudiantes que van a la literatura, digo, me estás traicionando, ¿no? Pero, pero es una riqueza, una riqueza. Nosotros tenemos aquí una Sabrina que también fue para la literatura, que es la Sabrina que está en São Paulo, que incluso pudimos hacer un PIBIC con un poco de literatura. Adriana, súper gracias, ay, pero gracias. pasó Te tengo que demasiado decir, rápido. Yo pensaba que muy voy a hablar en súper. 1 hora y resulta que quedó tanto por hablar que podríamos seguir. No, y hay mucho, porque todo esto pues te puede hacer todo preguntar y más, porque hay mucho para hablar aquí, para preguntar. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Yo ya te digo, algo que no podrá dejar de ser es que nos veamos personalmente, que nuestros hijos jueguen Sin falta. juntos y que sí, porque es un crimen que nosotras llevemos trabajando casi 2 años juntas Sin, y sin que conocernos personalmente. es el caos, es el caos. Pero vamos a decir que seremos los sobrevivientes de toda esa historia y entonces todo va a estar mejor. Creemos que todo va a estar mejor. Muchas gracias a todos, a todas, a todos y a cada uno que Nos estuvieron, pasaron por acompañaron aquí. acá, Sabrina, Sibel, todos Totalmente. los que llegaron. Bueno, Sí, me y que encantó esto, compartir este momento con ustedes. Podría seguir comentando mucho más de y todo. yo totalmente preguntándote mucho, mucho más. Sibel le dice Bueno, que se queda hasta las 8. perfecto, Sibeli, eso estaría. Vamos a hacer uno súper, estoy debiéndolo de volver con el multilingüismo que hicimos un día 24 horas y por ahí nos vamos entrando, haciendo, hablando cosas y todo eso. Podemos, Sibeli. Incluso para que tú, Sibeli, nos enseñes. Y nada, yo tuve un insight hace unos minutos y ya, y Sibeli, te voy a invitar ya para hacer un por dónde andas tu profesor de la PDF, tu profesor del CIU, para que vengas a contarnos, para que nosotros tengamos pues eso, el contacto y podamos aprender, porque es que es una continuidad de trabajo. Es impresionante el trabajo que ustedes hacen en el CIU aquí en Brasilia. Y podríamos invitar a Sabrina como profesora uruguaya para compartir sus experiencias de la Es enseñanza fantástico. allá, Yo que estoy apuntando ella es brillante, yo Sabrina. voy apuntando ¿Qué y te ya voy parece, apuntando Sabrina? aquí. ¿Pensamos en algo? Sabrina, es que no tiene que pensar, es que no, aquí las invitaciones son casi intimaciones y Sí. nada, pues totalmente. Y va una lista porque vamos pensando y claro, habría gente, si hubiera más ánimos, tendríamos por lo menos 3 entrevistas a la semana. Estamos haciendo una, luego luego la semana siguiente no, la otra sí, entonces a cada 15 días estamos haciendo el por dónde andas para descubrir y aprender tanto con tanta gente interesante que pasa por nuestras vidas. Y es eso merece la pena vivir, trabajar, pero también eso, tener esos corazones que van subiendo aquí y Sí, me tenerlos encanta. en nuestra vida, ¿no? Es decir, estamos luchando por algo y vamos a superar todo lo que tenemos ahora porque tenemos un objetivo bastante más amplio en todo eso.
Dicen que se acabó 25 segundos. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, me encantó. Primero de muchos, Y a mí- tienes que estar en muchos por donde andas. Bueno, pues eso, pues voy a seguir preguntando siempre, ¿por dónde andas? Besito. Beso, chaucito. Chao, gracias.